Ya hemos enfrentado a Kong con todo tipo de enemigos, pero el día de hoy quiero hacer algo diferente, porque en la mayoría de los casos Kong termina ganando. Y en algunas ocasiones eso me ha traído hasta memes en Facebook, en serio. Y como Kong ha sido tan invencible hasta el momento, creo que ya es hora de compararlo con un rival digno. Y seamos honestos, el único rival digno para Kong es otro Kong. O más bien, otros dos Kong. Así que ayúdame a descubrir quién es el Kong más poderoso. En un principio pensaba hacer un versus entre el Kong del Monsterverse y el King Kong de Peter Jackson, pero honestamente se me hizo un poco trampa. Porque el Kong del Monsterverse ya ha aparecido en 3 películas, mientras que el de Peter Jackson solo aparece en una. Y obviamente, el que tiene más películas va a tener más acción. Por eso decidí hacerlo diferente y mucho más interesante. En lugar del clásico 1 contra 1, este se va a convertir en el primer versus triple del canal. Vamos a comparar al Kong de Skull Island, al Kong de Peter Jackson y al Kong de la saga de Godzilla vs. Kong. Y la razón por la que separé al Kong de Skull Island del Kong adulto del Monsterverse es muy simple. Aunque sea el mismo personaje, no se siente igual. Cuando era joven y cuando es adulto, cambia muchísimo. Primero, por la diferencia brutal de tamaño. Y segundo, porque por esa misma diferencia, termina enfrentándose a enemigos muy distintos. En lugares muy distintos también, con retos que no se parecen en prácticamente nada. Ahora, aquí se pone lo chido. En este caso, a diferencia de otros videos, no haré un versus como tal. El Kong de Peter Jackson mide unos 7.6 metros de altura y pesa aproximadamente 40 toneladas. El Kong de Skull Island tiene una altura de 31.6 metros y 158 toneladas. Y cuando se convierte en adulto en Godzilla vs. Kong, llega a medir 103 metros y pesa aproximadamente 100.000 toneladas. Y el tamaño lo vamos a dejar de lado porque si lo usaríamos es bastante lógico quién le gana a quién. Porque con la diferencia de tamaños, el Kong adulto le gana al Kong joven y el Kong joven le gana al de Peter Jackson. Sería tonto compararlos así. Y aunque no lo creas, en el versus de Kong y George, habían comentarios que querían un versus conservando sus tamaños originales. O sea, son el mismo personaje, pero uno es el doble de grande del otro. ¿Quién crees que va a ganar? Así que hoy no vamos a hacer un versus. Lo que vamos a hacer es tratar de descubrir cuál es el Kong más poderoso con su respectivo tamaño. O sea, con la escala que le tocó, con los enemigos que le tocaron y con lo que la historia le exigió, ¿quién demostró las hazañas más impresionantes? ¿Sí me expliqué? Y ahora sí, vámonos con la primer categoría. Fuerza bruta. En Kong Skull Island, Kong derriba helicópteros con gran facilidad. Solo con puñetazos y manotazos atrapa a uno en el aire, lo estrella contra el suelo y lo vuelve a levantar para usarlo como arma. También lo vemos arrancar un árbol completo desde las raíces, que no es nada fácil. O sea, tú intenta arrancar una mala hierba de esas del parque y me cuentas cómo te fue. Ahora imagínatelo con un árbol. Además, después lo vemos pelear con el calamar del pantano. Dato curioso, este es su nombre oficial y lo acabo de descubrir mientras hacía este video. Y Kong lo saca del agua jalándolo por los tentáculos y rompiéndolo en pedazos como si nada con sus propias manos. Y te recuerdo que este no es un pulpo grande, literalmente es un titán como cualquier otro visto en la franquicia. Y por si fuera poco todo esto, en el enfrentamiento final contra la Skull Devil, Kong lo sujeta por la cabeza y con pura fuerza bruta le aplica su clásica técnica rompemandíbulas y usa esa misma fuerza bruta para usar árboles, barcos, cadenas y piedras como armas blancas para rematar a sus enemigos. No entraremos aún en la sección de experiencia de combate, pero este Kong consigue levantar y destruir cosas que se comparan a él en tamaño y peso. King Kong, por otro lado, en su pelea contra los 3 bastatosaurios Rex, muestra fuerza bruta en agarre, torsión y aplastamiento.
Kong inmoviliza a uno, le agarra la mandíbula y la tuerce hasta romperla. En ese mismo combate hay un remate donde Kong estrella y aplasta la cabeza de otro Bastatosaurio Rex contra el terreno, usando el peso de su torno y los brazos para hundir el cráneo. También hay un momento donde levanta una piedra de al menos una docena de toneladas como si nada para aplastarle el cráneo a otro. Todo esto con una sola mano. Tiene demasiado poder en cada brazo. Es suficiente como para frenar a una criatura mucho más grande que un dinosaurio Rex con un solo brazo, mientras maniobra con un solo pie. Si te preguntas qué tan poderoso es el Bastatosaurio Rex, ya tengo un video de él en el canal y otro enfrentándolo con el Indominus Rex. Vete a verlos. Además, en Nueva York, su fuerza bruta se ve cuando arranca y deforma estructuras urbanas durante la persecución. Aplasta automóviles con una mano, lanza objetos pesados para apartar amenazas, y en la cima del Empire State derriba biplanos de un manotazo, con golpes que los sacan de trayectoria o los destruyen al contacto. Para mí, este Kong tiene la fuerza más quirúrgica, por así decirlo. Rompe, tuerce y aplasta con las manos como si estuviera peleando todo el tiempo con cosas insignificantes. Y si hablamos del Kong adulto, obviamente tiene muchas más escenas donde demuestra su fuerza bruta. Como en el barco cuando se incorpora estando sedado y revienta cadenas hechas para frenar portaaviones. Y ya liberado, logra asestarle varios golpes a Godzilla lo suficientemente fuertes como para desestabilizarlo. Y hablando de Godzilla, en Hong Kong lo estampa contra edificios y contra el suelo, y conecta su golpe martillo que, según este otro video, tiene la suficiente fuerza como un terremoto de categoría 4. A lo largo de las películas hemos visto que, si bien no tiene la suficiente fuerza como para desmayar a Godzilla sin su guante, sí es lo suficientemente fuerte como para aturdirlo. A Godzilla, un titán que soporta los rayos gravitatorios de Ghidorah. Lógicamente no contaré esos momentos con el Beast Glove ni con el hacha, porque eso sería hacer trampa. Estamos hablando de su fuerza bruta sin power-ups, y hablando de la fuerza bruta sin power-ups, literalmente sostuvo un lobo sobre su cabeza y lo abrió a la mitad usando solo sus manos desnudas. ¡Qué asco! Resistencia. En Skull Island, Kong aguantó daño seguido. En el primer enfrentamiento con los helicópteros, lo atacan con ametralladoras y miniguns, e incluso sigue usando las manos para agarrar, golpear y manipular objetos sin perder coordinación después de haberse cortado con las aspas de un helicóptero. Más adelante, le tienden la trampa del napalm y Kong queda envuelto en fuego, colapsando por el daño después de pelear en esas condiciones, pero solo por un par de segundos, porque se levanta de inmediato y continúa peleando contra el Skull Devil. Kong recibe golpes que lo superan, queda atrapado en cadenas del naufragio, se libera y continúa, recibiendo múltiples mordidas y golpes del Skull Devil y de los Skull Crawlers que ya había derrotado. Para mí, este Kong demuestra resistencia porque aguanta fuego directo, fuego sostenido de armas, y un final donde lo muerden y estrangulan, y aún así llega funcional y termina la pelea. En King Kong, en la isla Calavera, durante la pelea contra los 3 Bastatosaurios Rex, Kong termina con mordidas profundas y sangrando visiblemente en el torso, hombros y brazos, y aún así se mantiene de pie el tiempo suficiente para seguir reaccionando cuando los ataques le entran desde distintos ángulos. Después, cuando lo capturan, lo someten con cloroformo hasta hacerlo caer, y además queda con una herida en la pierna por el arpón. Ya en Nueva York, recibe fuego sostenido desde la tierra, y luego el ataque aéreo en la cima del Empire State, donde se ve cómo sigue trepando, sosteniéndose y moviéndose bajo ráfagas continuas hasta que el daño acumulado finalmente termina por acabar con él. Para mí, este King Kong sufre el hecho de ser el más realista entre comillas. Obviamente no es algo realista a un gorila gigante, pero el daño que recibe es creíble, no se recupera mágicamente, sino que se cansa y al final termina muriendo por daño de balas. Cada tramo lo deja peor, pero sigue funcionando hasta que el cuerpo ya no puede soportarlo. El Kong adulto, por otro lado, tiene múltiples hazañas de resistencia, pero la más importante, lógicamente, es la de sobrevivir a Godzilla.
Godzilla lo estrangula y lo intenta ahogar, y Kong logra volver a la superficie y resistir lo suficiente como para sobrevivir el primer ataque de Godzilla. En Hong Kong, Godzilla le da coletazos, mordidas, derriba edificios con él y le lanza su aliento atómico varias veces, llegando a tocarlo en el proceso. Es tanta la brutalidad de Godzilla que Kong literalmente muere y tiene que ser revivido. Y tras ser revivido, se levanta y continúa peleando contra Mechagodzilla. O sea, literalmente se acaba de morir, revivió y tuvo que pelear con uno de los kaijus más poderosos del Monsterverse. Te dejo mi top 10 en el canal. Sí, voy a estar todo el tiempo haciendo comerciales de mis otros videos. Tengo demasiados, váyanse a verlos. Y en la secuela no le fue mejor. Resistió el ataque de los simios gigantes, del Drowned Viper, de los lobos, peleó con Scar King y soportó el aliento helado de Shimo, que lo dejó fuera de combate. Ese aliento, por cierto, no es un simple aliento helado, sino frío absoluto a 0 grados, capaz de congelar átomos y generar una era de hielo en cuestión de horas. Es tan devastador como el aliento de Godzilla, y Kong no solo sobrevivió a esto, sino que poco después volvió a levantarse para seguir peleando. Aunque muchos lo consideran un titán débil frente a Godzilla, para mí este Kong sobresale en resistencia. Ha estado muerto más de una vez y aún así regresa al combate. Aunque, eso sí, ha sido revivido por intervención humana a diferencia de los otros dos Kongs, algo que hay que considerar. Experiencia de combate. En Kong Skull Island, la experiencia de combate del Kong joven se resume en una palabra: administración. Administra objetivos, administra distancia y administra riesgos. Cuando pelea contra humanos armados, no se engancha con uno solo. Corta a los más peligrosos primero, mantiene control del espacio y evita quedarse rodeado. Y cuando el combate cambia de muchos enemigos a un solo titán, cambia el tipo de pelea. Deja de pensar en derribar y empieza a pensar en controlar el combate. Controla la cabeza para que no le den mordidas. Controla la dirección del cuerpo del rival para que este no lo embista de frente y cambia de agarre en cuanto el otro encuentra una salida. Para mí, este Kong no destaca por tener más fuerza que los demás, pero sí destaca porque sabe en qué momento pelear como bestia y en qué momento pelear calculadamente. Primero asegurando la situación y luego rematando. En King Kong, la experiencia de combate de este Kong se entiende casi por completo con la pelea de los 3 bastatosaurios Rex, porque tiene que tener una mente bastante fría y una experiencia sumamente amplia para controlar a 3 enemigos al mismo tiempo con una sola mano. Sé que lo repito bastante, pero esto es algo increíble. En cuanto aparecen los 3, Kong empieza a moverse calculadamente para que no le muerdan la mano. Cuando uno le entra de frente, Kong lo empuja y lo gira para que el cuerpo del bastatosaurio Rex quede como barrera entre él y los otros 2. Y en los segundos en que los dinosaurios se estorban entre sí, Kong aprovecha para reposicionarse y no quedar encerrado. Cuando lo intentan agarrar por los costados, Kong cambia el punto de control, pasa de empujar cabezas a controlar los cuellos y los hombros, buscando el agarre que le pueda permitir decidir hacia dónde apuntar la mordida. Literalmente elimina a 3 criaturas más grandes que él con una sola mano. En mi video de Jurassic Park lo mencioné mucho y no te voy a spoilear ese video, pero este Kong, es una bestia. De verdad, si tuviera el mismo tamaño que Godzilla, creo que sería un versus digno de ver. Por otro lado, la experiencia de combate del Kong adulto se entiende por una gran lista de enemigos en una gran variedad de lugares distintos. Digo, los 3 Kongs son los reyes de sus mundos, se han enfrentado con cientos de enemigos y sobrevivido, pero este Kong es el que más contrincantes ha derrotado. Es un experto en combate en tierra, pero también ajusta su ritmo a un rival con un arma a distancia, como lo es el aliento atómico de Godzilla, cubriéndose, esquivando y moviéndose para evitar ser derrotado. Se ha enfrentado a depredadores aéreos como los Warbots, a quienes sin haber conocido antes los derrota fácilmente.
Y ya en la Tierra Hueca se enfrenta con un grupo de simios gigantes a quienes prácticamente derrota sin siquiera hacer esfuerzo. Los domina y los golpea uno por uno como si nada. En esta película es como otro Godzilla, derrota fácilmente a todos. Derrotó a Drowned Viper en solo minutos, le tiende una trampa a los lobos. Y dirás, bueno, está bien, son personajes secundarios, ¿qué importa? Era obvio que los iba a derrotar. Pero cuando se enfrenta con Scar King, literalmente su clon malvado lo domina durante todo el combate. Y aunque en un principio Shimo lo hiere gravemente, en la pelea final nuevamente esquiva golpes y alientos de hielo, derrotando a gorilas gigantes y a Shimo al mismo tiempo. Para mí, este Kong adulto tiene la experiencia más amplia de los tres, porque ha peleado en mar, selva, ciudad y hasta en el aire. ¡En el aire, wow! Ha luchado contra constrictores, criaturas voladoras, titanes con alientos y rivales inteligentes que lo rodean y lo presionan, y ha sobrevivido a cada uno de estos combates. Veredicto final. Para mí, el Kong más impresionante por proporción, o sea, el que hace más con su tamaño, es el King Kong de Peter Jackson. Ese Kong tiene una técnica de combate casi perfecta. Se enfrentó contra 3 contrincantes más grandes que él. Los 3 podrían matarlo con una sola mordida. Y aún así consigue esquivar casi todos sus golpes y eliminarlos uno por uno. Todo con una sola mano. Es una hazaña que siempre repito, pero es que no me canso de expresar lo increíble que es esta escena. Te amo, Peter Jackson. Y el Kong joven de Skull Island queda tal vez como el más completo de los 3. Combina fuerza bruta, resistencia y una experiencia de combate que se nota en administración de riesgos y cambios de control cuando el rival es un depredador alfa. No es el más grande ni el más realista, pero sí un buen ejemplo de lo que es el rey de la Isla Calavera. Literalmente, si vuelves a ver la película, en todo momento él tuvo el control de la isla. Aunque para mí, el Kong más poderoso con su respectivo tamaño es el Kong adulto del Monsterverse. Y se lo gana por consistencia en las 3 categorías del video: fuerza bruta, resistencia y experiencia. Este Kong no solo mueve masas del tamaño de titanes, también aguanta un castigo que literalmente lo lleva a un estado crítico y aún así se despierta y sigue soltando madrazos. Además tiene el catálogo de combates más variado: mar abierto, ciudad, gravedad cero, y se ha enfrentado con un sinfín de enemigos distintos: depredadores constrictores, simios organizados, titanes con alientos y su clon malvado. O sea, literalmente pudo sobrevivir a Godzilla y es tan poderoso que Godzilla lo considera como una amenaza inmediata a eliminar en cuanto Kong toca la superficie. Eso es algo digno de mencionar. Entonces, si me obligas a dejar un solo nombre como respuesta del video, yo te diría el Kong adulto del Monsterverse. Más que nada por su gran historial peleando contra amenazas que los otros Kongs no han enfrentado. Pero el que más impresiona por puro mérito proporcional, el de Peter Jackson, sin duda. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿O crees que otro Kong es el más poderoso? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, estos son los comentarios que me dejaron en el video de la semana pasada. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y hablando de apoyo, quiero mandar un caluroso saludo a Alan VFX, a Jesús Salvador, a Juana Soledad, a Sebastián Cebedio, a Coveno 777, a Noobmaster 46 y a Alejandro Arango por ser miembros del canal. Sin ustedes, este tipo de contenido simplemente no sería posible. Y si a ti te gustó este video y quieres apoyarme a seguir haciendo este tipo de contenido, por favor, considera hacerte miembro, porque desde 10 pesitos al mes puedes apoyarme a seguir haciendo este tipo de contenido y formar parte del roster de los titanes del Rey Alan. Sin nada más que decir, si el video te gustó, no olvides dejar tu Godzilla like y tu Kong comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Muchas gracias por ver el video. Y recuerda que yo soy el Rey Alan.